La noche del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, México, 43 estudiantes desaparecieron. Simplemente se desvanecieron. La historia que nos contó el gobierno, la famosa verdad histórica, se vino abajo de una forma espectacular. Totalmente. Hoy, con más de una década de investigaciones y un informe actualizado a 2026, vamos a sumergirnos en todo el material para entender qué fue lo que pasó realmente. Y lo que tenemos aquí no es tanto una línea de tiempo, sino más bien como un mapa que te muestra cómo se conectan los cables entre el crimen organizado y el Estado mexicano a todos los niveles. Claro. Es un caso que, al jalar un solo hilo, revela una red de complicidades que, llega hasta lo más alto del poder. Esa es nuestra misión, entonces, desentrañar esa red. Queremos ir más allá de los titulares y entender el contexto, el verdadero móvil del ataque y por qué después de tanto tiempo la verdad parece seguir secuestrada. Así que vamos a desglosar esto. Perfecto. Para empezar, el informe deja muy claro que esto no pasó en un vacío. Hay que entender qué es Guerrero y, sobre todo, qué es la escuela de Ayotzinapa. Exacto. Las escuelas normales rurales como la de Ayotzinapa son una creación de la Revolución Mexicana. Ajá. La idea era llevar educación a los hijos de campesinos en las zonas más pobres y más olvidadas del país. Pero no solo les enseñan a ser maestros, tienen una carga de formación ideológica muy fuerte, de izquierda, de conciencia social. Y eso, históricamente, las ha puesto en la mira del Estado, ¿no? El informe menciona que las ven como semilleros de guerrilleros. ¿Es una exageración o hay algo de verdad en esa percepción del gobierno? Es una estigmatización totalmente deliberada. A ver, sí, de estas escuelas han salido líderes sociales y, en los 60s y 70s, guerrilleros como Lucio Cabañas. Claro. Pero la gran mayoría son jóvenes que solo buscan una oportunidad. Sin embargo, esa etiqueta de vándalos o revoltosos ha sido increíblemente útil para el Estado. Permitió que las fuerzas de seguridad esa noche no vieran a 43 estudiantes, sino a un enemigo interno. O sea, justificó en sus mentes una violencia que de otra forma sería inconcebible. Exacto. Una violencia que además, fíjate, es cíclica. Hay un dato en el informe que es devastador. Te hiela la sangre. El del abuelo de uno de los chicos. Sucia. Es increíble. ¿Qué nos dice eso sobre las instituciones? Que los métodos no han cambiado en 40 años, solo los pretextos. Nos dice que la impunidad es el cimiento de todo. Las prácticas de represión, la detención arbitraria, la tortura, la desaparición no son una anomalía en Guerrero. Son, digamos, el manual de operaciones del poder. Claro. En los 70 se usaba para aplastar la disidencia política. En 2014, ese mismo manual se adaptó para servir a un narcoestado. Los responsables del pasado nunca fueron castigados, así que no había ninguna razón para pensar que los crímenes del presente tendrían consecuencias. Y a esa violencia histórica se le suma un factor económico crucial: las drogas. Guerrero es un estado muy pobre, pero es el centro neurálgico de la producción de amapola para la heroína que inunda Estados Unidos. Totalmente. El informe sitúa a la ciudad de Iguala no como un lugar cualquiera, sino como un punto estratégico. Un nodo logístico. Exacto. Iguala era el principal centro de acopio y transporte para el cártel Guerreros Unidos. Desde ahí controlaban la ruta de la heroína, que según agencias de Estados Unidos terminaba principalmente en Chicago. Entiendo, la ciudad era, en la práctica, propiedad del cártel. Y esto es fundamental. La policía municipal no era una colaboradora, era el cártel. Era su brazo armado. Entonces tenemos este cóctel explosivo. Con ese telón de fondo, ¿qué pasa exactamente esa noche del 26 de septiembre? Porque el informe insiste en que lo ocurrió no fue un enfrentamiento caótico, sino un operativo. Fue un operativo perfectamente coordinado y monitoreado. Y esta es una de las revelaciones más impactantes. El Centro de Comando y Vigilancia, el C4 de Iguala, donde convergen las cámaras de la Policía Estatal, Federal y el Ejército. El 27º Batallón de Infantería. El mismo, que tiene su base ahí. Bueno, pues este centro siguió a los estudiantes en tiempo real desde que salieron de Ayotzinapa. Espera, detente ahí un segundo. No estamos hablando de que se enteraron después. Estamos diciendo que el Estado mexicano, a nivel federal y militar, estaba viendo en sus pantallas, en vivo, cómo se desarrollaba el ataque. En vivo y en directo. Y la reacción fue una inacción deliberada, que es una forma de complicidad. ¡Wow! Sabían dónde estaban en cada momento, sabían quiénes los estaban atacando.
La idea de que las autoridades federales fueron sorprendidas o rebasadas es una de las primeras grandes mentiras. Y los estudiantes, por su parte, estaban haciendo algo que hacían a menudo, ¿no? Tomar autobuses para ir a la Ciudad de México. Era casi una rutina para ellos, para ir a la manifestación del 2 de octubre. ¿Por qué esa noche la respuesta fue tan brutalmente diferente? El informe dice que no fue solo la policía local. Ahí está el punto clave. No fue solo local. La evidencia muestra que las fuerzas federales participaron activamente. Por ejemplo, en uno de los ataques, la Policía Federal interceptó a un grupo de estudiantes. ¿Y en lugar de protegerlos? Permitieron que la Policía Municipal de Iguala se los llevara. Literalmente los entregaron. Y luego está el ejército, la institución más opaca en todo esto. El informe dice que no solo patrullaron la zona mientras ocurrían los tiroteos. Hicieron mucho más. Los soldados entraron al hospital donde estaban los heridos, no para ayudar, sino para interrogarlos y tomarles fotografías. Increíble. Y lo más grave, y esto está documentado, es que el ejército tenía al menos 2 infiltrados dentro del grupo de estudiantes esa noche. ¿Tenían gente adentro? Entonces sabían los planes, los movimientos, todo. ¿Y qué reportaban esos infiltrados? Estaban diciendo, mis compañeros están siendo masacrados. Esa es la pregunta del millón. Y es lo que se cree que está en los documentos que el ejército se niega a entregar. Pero lo que sí sabemos es que informaban con precisión militar cada paso, lo que hace que la decisión de no intervenir sea directamente incriminatoria. La única conclusión lógica es que la inacción fue una orden. Formaba parte del operativo. Exacto. Bien, entonces el ataque fue coordinado y supervisado. Pero la versión oficial que se vendió al mundo fue completamente distinta. Hablemos de la famosa verdad histórica. La verdad histórica. Presentada por el entonces procurador Jesús Murillo Caram, decía que la policía de Iguala detuvo a los estudiantes y los entregó a Guerreros Unidos. Porque los confundieron con un cártel rival, los Rojos. Exacto. Y que los criminales los asesinaron y luego incineraron sus 43 cuerpos en un basurero en Cócula, para después tirar las cenizas a un río. Una historia terrible que, en su momento, parecía cerrar el caso. Pero el informe que analizamos hoy la destroza por completo. Y todo empieza con un detalle que el gobierno intentó borrar. Un quinto autobús. Ahí está la clave. La versión oficial siempre habló de 4 autobuses, pero la evidencia demostró que eran 5. El quinto autobús, una estrella de oro, fue sistemáticamente eliminado de los primeros informes. Fue un esfuerzo deliberado por ocultarlo. ¿Y por qué? ¿Qué tenía de especial ese autobús? Porque la nueva hipótesis lo pone en el centro de todo. Porque ese autobús, según la investigación, que incluye información de la DEA, era uno de los vehículos que Guerreros Unidos usaba para traficar heroína y dinero a Chicago. ¿Tenía compartimentos ocultos? Exactamente. La hipótesis central hoy es que los estudiantes, sin tener la menor idea, se llevaron por error el vehículo que contenía un cargamento millonario de droga o el dinero de un envío anterior. Ahí está, de repente todo cobra otro sentido. La reacción no fue para reprimir una protesta, fue la de un cártel movilizando al aparato de seguridad del Estado para recuperar una mercancía que valía millones. Precisamente. Eso explica la escala del operativo, la participación de todas las corporaciones y la ferocidad del ataque. Estaban cazando, no disuadiendo. Y para ocultar ese móvil, que obviamente salpicaba las más altas esferas, se inventaron la verdad histórica. Pero esa verdad no solo ocultaba el porqué, sino que se basaba en un cómo que era, pues, científicamente imposible. Totalmente. El equipo argentino de antropología forense fue el primero en demolerlo. Concluyeron que en ese basurero de Cocula no hubo un fuego de la magnitud necesaria para cremar 43 cuerpos. Ni de cerca. Un perito experto en fuego, el doctor José Torrero, fue aún más contundente. Dijo que se habría necesitado 30 toneladas de madera y 13 de neumáticos ardiendo por 60 horas para lograrlo. El calor habría calcinado todo a metros a la redonda. Hay que detenernos un segundo en eso. La versión que el gobierno mexicano le dio al mundo no es solo una mentira. Es una mentira que desafía las leyes de la física. Es casi insultante en su torpeza. Absolutamente. Y habla del nivel de impunidad que sentían. Creyeron que podían fabricar cualquier escenario. Y la ciencia en este caso fue la primera en demoler esa soberbia. La vegetación alrededor del supuesto fuego estaba intacta. ¿Y si la ciencia la demolió? ¿Sobre qué se construyó esa mentira? Se construyó sobre confesiones, decenas de detenidos que confesaron haber participado.
El problema es que, años después, se demostró que prácticamente todas esas confesiones fueron obtenidas bajo tortura extrema. Tortura supervisada directamente por Tomás Herón, el jefe de la Agencia de Investigación Criminal. Él mismo. Torturaron gente para que dijera lo que ellos querían oír. Pero la pregunta es, ¿quién dio la orden de fabricar esta historia? Fue una iniciativa de Cerón y el procurador. Y aquí es donde el informe actual da el salto más grave. Revela que la verdad histórica no se cocinó en una oficina de la Fiscalía. Se diseñó en reuniones de alto nivel, las juntas de autoridades, en la residencia presidencial de Los Pinos. En Los Pinos. En Los Pinos y en el cuartel del 27 Batallón en Iguala. En esas reuniones estaban presentes el presidente Enrique Peña Nieto, el secretario de la Defensa y el de Marina. O sea, no fue un funcionario corrupto tapando un error. Fue una decisión de Estado tomada al más alto nivel para crear una narrativa falsa que protegiera a las instituciones, principalmente a las Fuerzas Armadas. Esa es la conclusión. Fue un acto de encubrimiento de Estado para ocultar la participación del ejército en la protección de una ruta de narcotráfico. Con esa verdad histórica hecha a pedazos, el foco de la investigación en los últimos años se ha puesto, lógicamente, sobre el ejército, y ahora sí hay nombres y apellidos. Sí. El principal es el del entonces coronel José Rodríguez Pérez, comandante del 27º Batallón. Actualmente está procesado y el informe lo señala como el presunto responsable de haber ordenado el asesinato de un grupo de al menos 6 estudiantes. Que mantuvieron con vida durante días después de los ataques. Exacto, según testigos protegidos. Pero más allá de los responsables individuales, el problema actual, lo que tiene el caso estancado en 2026, es el acceso a la información que el propio ejército generó, el llamado Muro Verde. Claro, el nudo gordiano del caso. Unos 800 folios de inteligencia militar. Son documentos del Centro Regional de Fusión de Inteligencia de Iguala. No son opiniones, son transcripciones de comunicaciones, reportes de campo, análisis minuto a minuto. Y ahí, se supone, está la respuesta a la pregunta final. ¿Dónde están? Las familias y los expertos están convencidos de que sí. ¿Y qué dice el ejército? ¿Por qué no los entregan? Ahí está el conflicto. Han dado respuestas contradictorias, que no existen, que ya se entregaron, que son un riesgo para la seguridad nacional. Pero hay evidencia de que existen y que nunca los han entregado en su totalidad. Es un acto de desafío abierto al poder civil. Una institución protegiéndose a sí misma, por encima de todo. Y a este muro se suma una pieza clave que anda suelta: Tomás Cerón. El arquitecto de la verdad histórica huyó de México y está prófugo en Israel. México ha solicitado su extradición insistentemente hasta hoy, en 2026, sin éxito. Y él es el depositario de los secretos. Él sabe quién dio cada orden en esas reuniones en Los Pinos. Su testimonio podría desmantelar toda la estructura del encubrimiento. Ok, entonces, si tratamos de resumir todo esto, la desaparición de los 43 no fue una confusión. Fue una operación de Estado donde policías, funcionarios y militares actuaron al servicio de un cártel para proteger un cargamento de heroína. Exactamente. Y la verdad histórica no fue un error de investigación, fue un encubrimiento deliberado, una mentira fabricada en la cúpula del poder para proteger, sobre todo a las Fuerzas Armadas, de su colusión con el narco. Más de una década después, la justicia depende de una cosa: romper ese pacto de silencio militar. Y ahí es donde nos deja esta exploración. El caso Ayotzinapa sigue siendo una herida abierta, no solo por la ausencia de 43 jóvenes, sino porque nos mostró cómo las estructuras de poder pueden convertirse en una maquinaria de muerte. Y nos deja con una pregunta final, una que sigue flotando después de tantos años. ¿Qué sucede en un país cuando la verdad que una nación entera busca está encerrada en los archivos de la misma institución que se niega a abrirlos?